Saludos compañeros, profesor. Somos el grupo 12 del noveno B y a continuación nuestro tema, la transformada de Laplace. Partiremos diciendo que recibe su nombre en honor al matemático Pierre Laplace, quien lo presentó dentro de su teoría de la probabilidad. Este es un atajo que nos ahorra mucho tiempo en la resolución de ecuaciones diferenciales e implica la transformación y antitransformación. Es de gran utilidad para el análisis de la dinámica y de los procesos y diseños del sistema de control en procesos industriales. Bien, nos centraremos en la función de t. Generalmente utilizamos el tiempo como variable, ya que en esta es donde va a ocurrir intercambios, incrementos y decrementos en función del tiempo. Esta pertenece a la transformada de Laplace. También decimos que la transformada de Laplace es igual a la integral que va desde 0 hasta más infinito. Es unidireccional porque solamente nos interesa saber qué ocurre desde el instante 0 en adelante, qué cambios ocurren del producto de ft y exponencial de menos st, que es integral respecto a dt. Este es un proceso circular que parte desde la transformada de Laplace a un problema algebraico para dar una solución que puede ser transformada inversamente a una solución a la ecuación diferencial ordinaria. Es un proceso más fácil que realizarlo directamente. Podemos decir que en definición esta expresión implica simplifica el cálculo de una convolución. Es una convolución, es un operador que transforma dos funciones, llamémosles f y g, en una tercera integral, que en cierto sentido va a representar la magnitud de la función principal, de la variable principal, f, donde yo voy a comparar e integro el producto, como pasa en el caso de aquí. A la final debemos tener una integral que converja para tener un resultado infinito. En el caso que diverja va a ser infinito y no va a ser útil. Estos son los pares de la transformada que utilizaremos en los ejercicios de resolución. Propiedades de la transformada de Laplace. Empezamos por la linealidad. La transformada de Laplace de una constante por una función es igual a la constante de la transformada de Laplace de una función. En este caso, como observamos aquí, vamos a empezar por la ecuación original, teniendo que la transformada de Laplace de una constante por una función de t va a ser igual a la integral que tiende de 0 al infinito de una constante por la función de t exponencial de menos st y diferencial de t. Como vemos, la a es una constante, así que la vamos a sacar de la integral para que nos quede esta ecuación que vemos aquí. Ya teniendo esta ecuación, podemos ya fijarla como que esta ya es la ecuación final de la linealidad. Ahora tenemos la traslación. La transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en una traslación en la variable s. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a empezar con la función que está aquí. Laplace de la exponencial de at por la función de t va a ser igual a la integral que tiende de 0 al infinito por la exponencial de at por la función de t por la exponencial de menos dt por la derivada de t. Aquí tenemos una regla que dice que para f, en paréntesis, s menos a, quiere decir que para s tiene que ser mayor a a. La s siempre tiene que ser mayor a a. Entonces, reemplazando todo esto, vamos a tener aquí, en esta parte, una integral que tiende de 0 al infinito por función de t por la exponencial de menos paréntesis s menos a. ¿Y de dónde salió esto? Pues en la ecuación anterior, como vemos, tenemos dos exponenciales, entonces sacamos el factor común. Una vez sacado el factor común, va a quedar de esta manera. ¿Y por qué el menos afuera y no quedaría menos s más a? Porque como vemos la regla anterior que dice que la s siempre va a ser mayor a a. Entonces, reemplazando todo esto, vamos a tener esta ecuación que ahora tenemos la derivada de una función. La transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en una relación en la variable s. Vamos a empezar por esta función. Laplace por la función prima de t va a ser igual a la integral que tiende de 0 al infinito por la función prima de t por la exponencial de menos st por la derivada de t. En este caso vamos a integrar por partes, así que vamos a utilizar esta fórmula que vemos aquí. Y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación de la integrada por partes. Una vez habiendo reemplazado todo esto,
hay que colocar el límite de t tendiendo a infinito. Reemplazamos lo demás y vamos a tener esta ecuación de aquí. Una vez realizado todo esto, como el límite tiende al infinito, pues lo vamos a suprimir. Y vamos a obtener esta ecuación que vemos acá. También tenemos la transformada de la integral, que en este caso vamos a tener esta fórmula. La transformada de Laplace por la integral que tiende de 0 a t por la función de t de derivada de t va a ser igual a la transformada de Laplace por la función de t. Como vemos, también tenemos la convolución, que esta va a estar de esta manera, y tenemos la transformada de Laplace por f por g. Esto va a ser igual a Laplace por f por Laplace por g. Ahora tenemos los teoremas de Laplace. Como vemos, tenemos el primer teorema que vemos aquí es el valor final. Si f de t y su derivada son transformables, y si el límite de f de t cuando t tiende al infinito existe, entonces esta ecuación que vemos aquí, límite de t que tiende a infinito por f de t, igual al límite de s que tiende a 0 por f de s. El valor inicial. Si la función f de t y su derivada son transformables y existe el límite sf por s para el tiempo tendiendo a infinito, entonces vamos a tener límite de s que tiende al más infinito por sf de la función de s va a ser igual al límite de t que tiende al 0 por la función de t. La transformada inversa de Laplace. Básicamente se aplica la transformada inversa de Laplace para recuperar soluciones de problemas originales. Estas son las propiedades, por efectos del tiempo las dejamos denotadas, pero no las vamos a explicar, así como los tipos, que hay de raíces reales diferentes, raíces reales repetidas y raíces de factores cuadráticos. Podemos decir que la transformada inversa, denotamos con -1, de Laplace, va a ser igual a la función t o a la función original. Podemos resolver directamente, en este caso, la transformada de Laplace, que es igual a 6 sobre S4. Entonces la transformada inversa de Laplace, utilizamos este par de la transformada donde decimos que 3 factorial es igual a 6 y que 3 más 1 es igual a 4. Entonces podríamos decir que la transformada inversa de Laplace es igual a t exponencial de 3. De esta manera se resuelve directamente, en este segundo caso también. Sin embargo, para efectos explicativos, vamos a resolver un ejercicio separando en fracciones parciales, un poco más complejo, donde decimos que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado más s menos 2, el paso que vamos a hacer es factorizar el denominador, nos queda de esta forma, y vamos a proceder a separarlo, las fracciones, en el denominador con dos constantes, constante A, constante B. Esto lo igualamos a 1 y pasamos el denominador a multiplicar cada fracción. En este caso nos va a quedar el producto de la primera fracción y el producto de la segunda fracción. Para eliminar y darle valores a las constantes, le vamos a dar valores a S. En el caso, dándole valor de 1, nos queda que B va a ser igual a 1/3, y para eliminar B le vamos a dar valores de -2, donde A va a ser igual a -1/3. Teniendo los valores de las constantes A y B, los vamos a proceder a ubicar en un numerador, y de esta forma estas constantes las vamos a sacar de la transformada inversa. Y para resolver este ejercicio vamos a utilizar el par de la transformada que más se apegue. En este caso vamos a utilizar este, donde decimos que A va a ser igual a 2, como es negativo, decíamos, sacamos la constante exponencial de -2. En el caso de 1, -1 va a ser igual a positivo, va a ser igual a exponencial de 1t, que sería exponencial de t. Y regresaríamos a la solución inicial. Bueno, en lo que respecta a las aplicaciones en la industria, que son la industria química, específicamente en lo que son las reacciones químicas que se producen en los reactores, asimismo el tiempo con el que se llevan a cabo las mismas. Otro campo de aplicación se la lleva a cabo en lo que son los medios de transportación, como lo son los autos y los aviones, para tener una mayor exactitud y control de los mismos. O también se utiliza esta herramienta para controlar o medir lo que son ciertas condiciones como la temperatura, la humedad, en ciertos procesos o equipos en específico, o en ciertos lugares donde se va a llevar a cabo la operación.
Bueno, a continuación veremos un ejemplo de un ejercicio de aplicación de la transformada de Laplace. Dice, un ingeniero en proceso desea saber cómo se comporta la dinámica de un reactor a través de la transformada de Laplace. Dicho proceso del equipo está determinado por la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí. Determine la ecuación que represente la respuesta en el tiempo ante una entrada de escalón unitario para un sistema representado por la anterior ecuación diferencial. El objeto del ejercicio es determinar la ecuación que represente la respuesta en el tiempo ante una entrada de escalón unitario para el sistema. Tenemos que definir el esquema. El sistema como tal es un reactor, o de donde se lleva el proceso es un reactor, y está representada por la siguiente ecuación. Procedemos a los cálculos. Como vemos, el único dato que nos da el ejercicio o el enunciado como tal es la ecuación que representa al sistema. El primer paso es proceder a aplicar la transformada de Laplace en la ecuación del sistema. Procedemos a aplicar la ecuación del lado izquierdo, tanto del lado derecho, de la ecuación diferencial, quedándonos que L va a ser igual a todo lo que está encerrado en los corchetes, y del mismo lado L va a ser igual a toda la ecuación, toda la parte de la ecuación diferencial que está del lado de los corchetes, en este caso del lado derecho. La transformada de Laplace, vamos a ver que esta D a la 3 se va a transformar en S por la Y mayúscula de este T, que va a transformarse en S también. Y asimismo este D a la 2 se va a transformar en S por Y a la S, como podemos ver aquí. Todos estos términos van a transformarse en S, o sea, el D y la T van a transformarse en S según la aplicación de la fórmula, y la Y y la U se van a mantener, pero ya no en minúscula, sino que van a pasar en mayúscula para hacer una diferenciación. O sea, ya aplicando la fórmula como tal, nos va a quedar de esta manera. Luego lo que hacemos es sencillamente sacar factor común. Como vemos, los términos de la izquierda todos tienen en común el YS. Y del lado izquierdo procedemos a hacer el mismo paso, pero esta vez sacando factor común del U de S. Una vez que sacamos factor común de ambos términos, lo que vamos a hacer es despegar en función de YS. Esto se puede representar como la función de transferencia. La función de transferencia es una relación entre la entrada y la salida. En este caso a nosotros nos interesa conocer la salida. Y por eso despejamos como que US va a pasar a multiplicar al GDS, que va a ser todo este término, y va a dejarnos en función de YS. La perturbación en este caso va a ser un escalón, y se sabe que un escalón está representado por 1 sobre S. Esta es una gráfica de lo que sería una perturbación por escalón. Bueno, una vez que tenemos los coeficientes, procedemos a aplicar la fórmula para determinar los coeficientes. En este caso, aquí tenemos la fórmula, que es del límite que va desde S hasta el polo sub I, que va a significar el S menos el polo sub I de nuestro numerador de S por el denominador de S. En este caso, aplicando al primer polo, tenemos que el denominador es S, y eso va a hacer que nuestra raíz sea real. Lo que hacemos es, como va de S hasta el polo sub I, sabemos que la condición inicial de S es 0, polo sub I no tenemos, va de 0, lo que vamos a hacer es ubicar el S únicamente en el reemplazo. El denominador, simplificamos la S y nos quedaría toda esta ecuación, pero las S van a ser reemplazadas por 0. Una vez que sean reemplazadas por 0, A sub 1 va a ser 0.066. Para el segundo tenemos como que el denominador es, pero para que sea una raíz real, este 5 tiene que pasar del otro lado, quedándonos como que el límite va a ir desde S a el menos 5. El S sabemos que vale 0. Y lo que hacemos es reemplazar, simplificamos los términos semejantes, y en las S que nos quedan de esta misma ecuación, lo que hacemos es reemplazar, y vamos a ver que el valor del polo 2 o del coeficiente 2 va a ser de menos 0.3375. Y del mismo modo aplicamos para el coeficiente A sub 3 y A sub 4. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que procedemos a hacer es a aplicar la inversa a la transformada de Laplace. Como podemos ver, esta es una tabla de la transformada de Laplace. A llevarla en función de S a T nuevamente, vamos a tener que una constante sobre S va a ser igual a la constante. Por eso en este caso tenemos que el 0.066, el primer término sobre S, solo va a valer 0.066. Y mientras que los otros tres términos, lo que vamos a hacer es buscar una propiedad que podamos aplicar en cada uno de estos términos. En este caso sería la de aquí, el 1 menos S sobre A. En este caso, el valor del 0.375, como es constante, va a salir
y va a multiplicar al Euler elevado a la menos 5 y eso va a multiplicar a la variable t. Y luego se aplica lo mismo en los siguientes dos términos. Y esta sería la ecuación de respuesta del sistema en función del tiempo. Bueno, como conclusión grupal podemos definir que la transformada de Laplace es un modelo matemático que se utiliza varios campos del sistema de control e instrumentación a distintos procesos, o con la finalidad de que el mismo proceso sea más adecuado y más seguro de manejo. Muchas gracias.